Y juntos decíamos, hacemos nuestra esta oración para recibir el mensaje de la palabra del Señor. Y decimos, Señor, en este momento dispongo mi corazón y mi voluntad para ser oidor y cumplidor de tu palabra en obediencia. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Y decimos, amén. Estos dos hombres, estos dos acusados, comparecieron en el tribunal allá del distrito de Cascade, en Montana. Y estos dos hombres se presentaron ante el juez Greg Pinsky. Y este juez les propinó castigos que, en mi opinión, fueron castigos bien particulares, bien únicos, porque la sentencia que el juez le dio a estos dos hombres implicaban llevar letreros. Es que Ryan Patrick Morris y Troy Allen Nelson violaron sus respectivas libertades condicionadas relacionadas con delitos anteriores, y entonces estos recibieron su sentencia porque en aquel momento ellos falsearon la información acerca de sus vidas. Ellos dijeron que habían sido veteranos de la guerra, y con el propósito de que el juez fuera más indulgente con ellos y que la sentencia fuera más baja. Así que cuando se descubrió el asunto, este juez a estos dos hombres les impuso los siguientes castigos. El primero fue que tanto Morris como Nelson deberán escribir cartas de disculpa a varios grupos de veteranos. También hizo que estos dos hombres completaran 441 horas de servicio comunitario, 1 hora por cada ciudadano de Montana muerto en combate desde la guerra de Corea. También este juez les impuso que cada año tenían que pasar cada día de los caídos y el día de los veteranos visitando el monumento a los veteranos allá en Montana. Y por último, también les exigió que usaran un letrero que diga, soy un mentiroso, no soy un veterano, robé valor y he deshonrado a todos los veteranos. Ese era el letrero que les impuso el juez Pinsky. Y al final él dijo, quiero asegurarme de que estos dos hombres reciban mi voz alta y clara por estos delitos. Así es que este hombre les dijo ahí a estos dos, ustedes no han respetado el ejército de este país. Ustedes no han respetado a los veteranos. Ustedes no han respetado esta corte trayendo información falsa. Y ustedes no se han respetado a ustedes mismos. ¿Qué le parece? Es que, hermanos, la falsedad siempre te coloca en una trampa, siempre. Y aun cuando pensemos que la falsedad puede ser una solución inmediata en cualquier momento, siempre la trampa de la falsedad nos va a llevar a sufrir consecuencias desastrosas. Y sabe, es bien simple el asunto. La única manera de librarse de la falsedad es siguiendo la verdad. La única manera de salvarse de la falsedad es seguir la verdad. Y entonces nosotros cuando nos acercamos en un día como hoy a lo que el escritor bíblico tiene para nosotros, yo espero que el Espíritu Santo nos hable claro y alto a nuestros oídos y a nuestro corazón. Y que nos vayamos de aquí convencidos de lo que ya Pedro ha dicho en el primer capítulo. Pedro ha agotado todo lo que tenía que decir a esta audiencia del primer siglo, a estos cristianos que están dispersos por todo el continente asiático, y les ha descrito, les ha explicado, les ha ilustrado toda la verdad
En el capítulo 1, Pedro ha sabido decir acerca de la verdad y por eso es que les ha invitado a todos a que recuerden esa verdad. Pedro les ha remontado a la verdad histórica. Pedro les ha dicho de la única verdad cifrada en una persona y que esa única verdad también permanece vigente hasta el día de hoy. Era vigente en su momento con ellos, a su audiencia, y también lo es para nosotros, audiencia de cristianos modernos. Así que Pedro no podía pasar al capítulo 2 sin haber dejado claro cuál es la verdad. Esa plataforma, dijimos, granítica, donde nosotros podemos fundamentar nuestra vida y crecer en él y edificarnos, como dice Pablo, ¿no? Como un edificio seguro, inamovible. Ese edificio antisísmico de cualquier cosa que pueda venir. Y aquí en el capítulo 2, entonces, él va a hablar de que esta verdad, va a decir Pedro, él va a advertir a partir del capítulo 2 y el capítulo entero, él va a advertir que esa verdad, sí, muchos van a buscar malversarla. Muchos van a buscar esa verdad torcerla. Muchos van a buscar que esta verdad incluso sea negada. Así que este Pedro va a hablar de aquellos que buscan falsear la verdad. Y lo va a decir con letras minúsculas. Y lo va a decir con letras mayúsculas. Y entonces Pedro nos va a poner una sobredosis de realidad en su tiempo de qué es lo que estaba pasando para que también nosotros podamos discernir qué está pasando en nuestro tiempo con esto. Mis hermanos, por eso es que, como lo anticipábamos el domingo anterior, sí, no podía ponerle otro título a esta serie que viene, a esta miniserie en el capítulo 2, ¿no? Más que terrorismo religioso de nuestro tiempo. Porque vivimos en un tiempo de terrorismo religioso, vaya si no. Y aquí en el capítulo 2, Pedro nos va a dejar 3 principios de cómo nosotros podemos quedar advertidos de lo que a lo que estamos expuestos el día de hoy con este asunto de lo religioso. Y allí en el capítulo 2, versos del 1 al 2, encontramos, hermanos, note por favor cómo comienza ese capítulo 2 con la palabra pero. Y es que al describir la verdad en el capítulo 1, de describir la belleza, la grandeza, el alcance y lo vigente que está esa verdad, él va a decir, pero. Y leamos el versículo 1 y 2. ¿Está conmigo con Biblia abierta? Dice así, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Quedémonos ahí. El primer principio que Pedro, al solo leerlo, es que al solo leerlo, Pedro nos va a decir que quedamos advertidos de quiénes son, de cómo proceden. Quedamos advertidos, con esto simplemente leído, quedamos advertidos de cómo proceden. Y él empieza a hablar de falsos profetas, de falsos maestros. Y lo interesante es que en el desarrollo de cómo él lo explica, él va a poner un antecedente histórico. Ese antecedente histórico que para usted de seguro también ya es familiar. Porque Pedro va a hacer memoria del pueblo de Israel allá en el tiempo pasado. Y va a hablar precisamente de cómo el pueblo de Israel, al haber salido de Egipto, oiga, el que todo el pueblo de Israel haya salido de Egipto por la gracia y misericordia de Dios, no significaba que todos fueran creyentes. Esa es parte de la gracia de Dios. Dios puso a disposición de ellos, yo los liberto a ustedes de una cautividad de más de 400 años. Les muestro mi gracia, pero el que ellos hayan salido de Egipto no significaba que ellos creían en Él. Es que en el desierto se van a ver en las primeras de cambio dónde estaba el corazón de este pueblo.
Y es por eso que Pedro acá dice, ¿no? Hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y óigase bien, entre el pueblo. Es decir, no eran falsos profetas de otros lados, sino salieron de las mismas entrañas, del mismo pueblo. Y recordemos la historia allá en el desierto. Allá cuando el pueblo de Israel encaminándose a la tierra prometida, que habían salido de su esclavitud, ellos se opusieron a Moisés. Muchos ahí se opusieron a Moisés, a su autoridad. Y ellos decían, no, bueno, ¿y es que acaso solo por Moisés no puede hablar Dios? Y se levantaba uno y se levantaba otro y se opusieron a él. Pero no solamente era eso, es que también al haberse vistos distanciados de la presencia de Moisés en el Sinaí, ¿lo recuerda? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en el valle? Allá en el valle a estos se les ocurrió la interesante idea de fabricarse ídolos. Y cuando construyeron aquellos ídolos, dice que ellos dijeron, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. ¿Se puede imaginar usted semejante aberración del corazón de Dios, de su gracia mostrada a ese pueblo que Él rescató de Egipto? Es que nos parece justo. En ningún momento lo es. Y estos dijeron, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Mis hermanos, es por eso que Moisés, al escribir allá en Deuteronomio, usted lo busca, y allá yo se lo busco rapidito, Deuteronomio capítulo 13. Le voy a, solo oiga por favor lo que escribe Moisés al respecto. 13, del 1 al 5, dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y oiga más, porque Moisés sigue: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Esas son palabras de Moisés. Pero Moisés se lo está diciendo a una generación distinta. Esta generación en Deuteronomio es distinta a la generación que salió de Egipto. La generación de Deuteronomio fueron los niños, fueron las criaturas que salieron de Egipto. La primera generación quedó postrada en el desierto y Dios les había dicho, ustedes no van a entrar a la tierra por incrédulos, ¿ya? Y toda esa primera generación quedó postrada, y la generación que va a tomar la tierra prometida van a ser esas criaturas. ¿Sí? Y por eso es que Moisés, cuando estos están a punto de entrar ahí en Deuteronomio, les advierte y les dice, miren, ya por experiencia Moisés les está diciendo, oigan, se van a levantar incluso falsos profetas en medio de ustedes. Pero cuando aparezca cualquiera hablando otra cosa que no sea lo que Dios quiere de su pueblo, entonces ustedes tienen que hacer esto. Y Moisés les advierte de cómo proceder en ello. No solamente fue Moisés, Jesús también advirtió de esto, ¿sabía usted? Jesús también allá, cuando estaba en su apogeo ministerial, no solamente durante su ministerio ahí presencial, con sus maravillas y enseñanza y todo lo que él significaba, que era contundente, pruebas contundentes de su deidad, aún así se le opusieron. Y no solamente habla de su momento el Señor Jesús, es que también Él anticipa lo que iba a estar sucediendo en tiempos futuros.
Sí, en Mateo capítulo 24 y el versículo 11, oiga lo que el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos y otros más que estaban también siempre siguiéndole. El versículo 11 va a decir así: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y está hablando, hermanos, ya de los últimos tiempos. Y ya imagínense, sí, ya Pedro sentía que estaba en los últimos tiempos. ¿Cuánto más nosotros 21 siglos después? Nosotros ahora estamos viviendo, hay una réplica histórica de lo que es falsear la verdad. Entonces aquí Pedro hace alusión a ese tiempo histórico de cómo de entre el pueblo surgieron estos falsos profetas. Y dice también ahí en el versículo 1, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor. Fíjese, hermano. Está claro que cada uno debe de tener su convicción, hemos dicho, de quién es Jesús para usted. Es el Espíritu Santo que trae convicción a nuestro corazón de ser pecadores y de buscar a Cristo como la solución de nuestro pecado, que nos resuelve el vivir sin propósito en esta vida y de encaminarnos a una vida gloriosa con Él en la eternidad. Pero lo interesante que me llamó la atención aquí en el versículo 1 es que dice ahí: y aún negarán al Señor que los rescató. Aquí la traducción al castellano usa la palabra negarán, y que se ha convertido en todo un movimiento, el negacionismo. El negacionismo. Y es que el negacionismo es la explicación que muchos se quieren dar. Ahora, fíjense, hermanos, y no confundamos las cosas como lo muestra tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. La salvación siempre ha sido por fe. La salvación siempre ha sido la respuesta a la gracia que Dios nos da. Y noten que la comparación, la analogía, el ejemplo que Moisés da, digo que Pedro da, es que si bien a todo el pueblo se le mostró gracia, misericordia al sacarlos de Egipto, pero que en su caminar a la tierra prometida muchos no creyeron en Dios, aun cuando vieron sus maravillas. Y dice también ahí Pedro que así como fue en el pueblo de Israel, también va a ser en la iglesia. Va a ser en la iglesia que van a surgir falsos maestros. Y el estar en la iglesia no significa que los que están sentados en una iglesia sean salvos. Lastimosamente hay que reconocerlo. Hay que aceptarlo. Por eso es que cada uno tiene que estar convencido plenamente quién es Jesucristo en su vida y cuánto vale el sacrificio suyo a favor de sus pecados para perdonarlo. Y si usted está convencido de eso, entonces usted puede tener una vida distinta. Pero aquí Pedro se está refiriendo a muchos de los que están allí siendo o aparentando ser iglesia, pero que no lo son y niegan a Cristo. Niegan al Señor. Aplica esto a la iglesia. ¿Y saben qué? Esto de la negación, estuve investigando que la negación en la psicología del comportamiento humano me llamó tanto la atención que dije, no, se los tengo que decir. En la psicología del comportamiento humano, oiga esto, el negacionismo es la elección de una persona para negar la realidad como una forma de evitar una verdad que le es razonablemente incómoda. El negacionismo es una acción que retiene la validación de una experiencia o evento histórico cuando una persona se niega a aceptar una realidad que es verificable. Y usted está diciendo, bueno, ¿y me está hablando en chino, en alemán o qué? ¿Qué significa todo esto? Es que el negar
El negar, la psicología lo describe como aquello que a mí me resulta más fácil. A mí me resulta más fácil negarlo, a mí me resulta más fácil combatirlo, a mí me resulta más fácil rechazarlo que creerlo, asumirlo y apropiarme de él. ¿Se da cuenta? Por eso es que a mucha gente niegan muchas cosas espirituales, niegan muchas cosas que Dios está diciendo claramente en su palabra, niegan todo lo que Cristo es y ha dicho, porque a mí me es molesto, a mí me es incómodo, a mí no me gusta que me digan que soy pecador y que lo que me causa ser pecador es una naturaleza caída y que el único que puede resolver eso es el Señor. Y que el único que puede cambiar mi vida es el Señor. Y que entonces al asumir yo el ser un pecador, que eso, hermanos, incomoda. A nadie le gusta que le saquen a relucir sus pecados. Saben que esta mañana yo estuve leyendo en Juan. Y saben, es que cerraba los ojos y me imaginaba la escena. Siempre lo que Juan dice acerca de esa mujer en el capítulo 8, encontrada en el acto mismo del adulterio. ¿Se da cuenta? Esta mujer la encontraron en plenas relaciones sexuales con otro hombre. Y los falsos religiosos allí, los falsos, los fariseos, los escribas, la toman a ella como instrumento para atacar al Señor. Y la traen delante de él. Y mientras la llevaban a empeñones y a empujones, esta pobre mujer se enfrenta a la letra de la ley de parte de estos hombres religiosos y se la tiran a los pies del Señor. Y él guarda silencio. Y le preguntan, Moisés nos ha enseñado que a tales mujeres las apedreemos hasta morir. ¿Tú qué dices? Y el Señor guarda silencio. Y el Señor solo dice 8 palabras después. Su silencio lo rompe, hermanos, lo rompe con 8 palabras en el texto original. Y que en nuestra traducción acá dice, el que de vosotros esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y el silencio suyo lo rompe con 8 palabras. Y esas 8 palabras los lleva a todos estos que tiraron a esta mujer ahí a los pies de él para condenarla. Cuando escucharon esas palabras poderosas, profundas, penetrantes, incómodas, que nadie quiere oír, dice que estos callaron también. Y dice que sus conciencias los acusaban. Y mientras el Señor guardaba silencio, los trajo a su silencio. Y en ese silencio, su conciencia les decía que eran tan pecadores como esta mujer. Y dice que empezaron a irse uno por uno. Se empezaron a ir desde el más joven hasta el más viejo. Porque la expusieron, todavía hubiera sido bueno que hubiera sido en privado el asunto, ¿no? Pero fue una exposición pública del pecado de esta mujer. Y entonces el Señor los expone a ellos también públicamente. Se empezaron a ir uno por uno. Y cuando queda ella con el Señor solo, le pregunta, ¿y los que te acusaban dónde están? Todos se han ido, ninguno te condenó. Y el Señor le dice otras palabras a ella, ni yo te condeno. Fíjense que las palabras del Señor están pero tan llenas de gracia, de esa poderosa gracia que usted ni yo, aunque estemos pensando aquí juntos, la podemos comprender o dimensionar, porque, mis hermanos, el único que podía tomar una piedra y lanzársela a ella era Él. El único que sí, por ser santo, por ser puro, por ser impecable, el que sí podía tomar piedras y lanzárselas a ella, no lo hizo. Ni yo te condeno. Pero le dice, vete y no peques más. Qué linda es la gracia de Dios, ¿no? Miren, si nadie se quiere aferrar a la gracia de Dios,
no aceptando a un Cristo que le ofrece gracia de esa manera, entonces el infierno está bien justificado. Una persona que rechaza de esa manera la gracia de Dios, que oye esa verdad, que se la pone en evidencia, que se la explican de mil maneras, pero que la rechaza constantemente, entonces el infierno está bien justificado. Y estos aquí, mis hermanos, esta mujer vio la gracia de Dios y nosotros hemos visto la gracia de Dios. Le hemos dicho sí al Señor en nuestro corazón. Y el Señor allí no significa que todos son salvos, no, es que Dios mostró su gracia, dispuso su gracia en la cruz del Calvario con su Hijo para todos aquellos. Y es por eso que ahí dice que el versículo 2, y aún negarán al Señor que los rescató, al Señor que le ofrece gracia, pero que esa gracia tiene que ser creída, pero que esa gracia tiene que ser aceptada. Es que la persona tiene que apropiarse del nuevo nacimiento que imparte el Espíritu Santo, lo que conocemos como la regeneración. El Espíritu Santo imparte nueva vida a toda persona que viene a recibir y abrazar y creer esa gracia. Hermanos, y estos ahí, dice, van a llegar al colmo de negarla. Negarán al Dios que les ofrece su gracia en su Hijo. ¿Ya? Estos falsos maestros, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Sí, claro que sí, es una afirmación que nos dice que el infierno está calentándose, pero calentándose, hermanos. Y la estrategia de ellos, fíjense en el versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es que lo que está diciendo Pedro en el versículo 2 es la estrategia que no falla. Dice, van a surgir falsos maestros encubiertamente. Así que a mí no me venga a decir que por qué tal hermano y tal otro viene y nos enseña en esta iglesia. No lo voy a hacer mientras yo no tenga la garantía que esta persona se somete a la escritura tal cual es. Así que no me ande pidiendo favores de invitar a alguien, por favor, de traer a alguien porque aparece por ahí en la televisión o porque lo ha oído en cualquier otro lado. Si esta persona no es celoso de la palabra de Dios, olvídese. Porque no queremos escuchar psicología en esta iglesia. No queremos oír pensamiento positivo en esta iglesia. Lo que queremos oír es palabra acrisolada. Palabra, hermanos, que nos cambie, que nos transforme, que nos rete, que nos lleve a discernir precisamente lo que Dios quiere en su voluntad para cada uno y para todos. Así es que mire lo que dice el versículo 2, van a seguir sus disoluciones. Y la palabra disolución ahí, oiga, lo que significa disolución es esto. Significa que a usted se le desvincula de una relación. ¿Sí? Que se le desvincula de una relación. Y los falsos maestros lo que hacen, lo que Pedro está diciendo, es que esta gente busca separarlo a usted de quien es Cristo para usted. Ponerlo en duda, ponerlo en contra incluso, ponerlo en una manera en que usted ya no ve la iglesia como recurso, el Espíritu Santo como recurso, la palabra de Dios como recurso, como referencia firme de su vida. Desvincularlo y sacarlo de ahí con sutileza, con engaño. Dice ahí, herejías destructivas. Se vuelven muy persuasivos. Dice que y muchos seguirán. Es que se vuelven persuasivos. Mis hermanos, si yo le platico aquí de varias cosas que he leído y de los movimientos nuevos que están surgiendo. Por eso es que ahora se habla del revisionismo, del revisionism en inglés. El revisionismo, no, es que la Biblia hay que revisarla. Hay que revisarla. Porque ya no es para este tiempo. Otro más, el anacronismo, es decir, que la Biblia, lo que dice la Biblia, era solamente para aquel tiempo. Los que satisfacen el oído son estos falsos maestros que satisfacen el oído al gusto del cliente,
al gusto del miembro, a la audiencia. Otra más es que estos, olvídense, lo que menos hacen es un llamado al compromiso con el Señor. Lo que menos hacen es que no se habla de santidad ni de condena del pecado. Se habla de contemporizar. Ah, sí, todos lo hacen. ¿Sí? Y aquí nos encontramos con estos falsos maestros. Sí, pastor, pero es que fíjese que yo oigo que menciona la Biblia. Sí, la usa, pero para torcerla. Usa la Biblia para falsearla. Usa la Biblia para alejarnos de la esencia de su enseñanza. Sí, la usan, pero para todo eso. Y es que Pablo también lo supo decir a su manera, ¿no? Miren, si hay otro intrépido como Pedro, ese fue también Pablo. Porque este no se iba a andar con paños tibios. Ya, este no iba a andar así, suavecito no, este iba a ser directo al corazón, al razonamiento. Y Pablo les va a decir a los Gálatas, a los corintios, les va a decir que el mismo Satanás se viste como ángel de luz y usa a estas personas. Y usan la palabra como el mismo Satanás sabe usar la palabra, la sabe citar de memoria, la sabe usar para malversarla, para, hermanos, también negarla. Y estos, dice ahí, muchos seguirán sus disoluciones. Quieren romper el vínculo que tenemos con el Señor. Y entonces su discurso es atractivo, es que gusta, es atrayente, tiene ese magnetismo. No, hombre, si es que usted viera cómo se mueve en el escenario, tiene un estilo bien chévere. Tienen esa influencia atractiva. Pero, mis hermanos, aquí Pedro está diciendo que también son personas que se ponen a la defensiva cuando se les confronta. Cuando el falso maestro es confrontado, se ponen a la defensiva. Y leyendo a un autor llamado Mark Hufnagel, él explica precisamente dónde estamos ahí con esa palabra del negacionismo. Dice que cuando estos son confrontados, entonces emplean diferentes tácticas retóricas para defenderse. Y entonces usan la teoría de la conspiración. Sí, están conspirando contra mí. Como saben que no pueden conmigo, ¿no? Desestiman la verdad. Y hay otra cosa más. Hablan de la falacia de la evidencia incompleta. Y que ellos son los que vienen y que complementan la evidencia. Sí, por eso es que se levantan hombres y mujeres, que levantan grupos, persuaden a la gente que sean sus seguidores y todo se enfoca en ellos. Hermanos, otra más, habla de expertos falsos. Sí, estas tácticas retóricas es que yo empleo a un experto en el tema para decir de que yo sí puedo complementar lo que la Biblia dice. Y una más. También cambian las reglas de decir que esa es la evidencia, pero yo tengo más evidencia. Hermanos, cuando hablamos de nuestro tiempo moderno, vaya cosa, ¿no? Es que el mercado religioso se ha convertido verdaderamente en un terreno así, de terrorismo religioso, donde hay atentados que de veras estremecen y muchos están cayendo en su trampa. Así que cuídese, por favor. Cuídese porque, oigan, hermanos, es que nosotros podemos mencionar a un Jim Jones, ¿sí? Y en esa muerte masiva en las Guyanas. Y sí podemos hablar de un David Courage allá en Waco, Texas. Y de cómo se metió con toda su comunidad y cómo llevó a la muerte a todas estas personas, niños incluyendo. Gente que sabe manipular, persuadir, lavarle el cerebro, a saber con qué y con cuántas cosas. Y terminan en el desastre. Yo le quiero leer algo que Pablo dijo a los Gálatas, ahí en el capítulo 2. Solo oiga lo que Pablo dice en 2 versículos. Dice, y esto, dice Pablo, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas
que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pablo está exhortando a los Gálatas también, diciéndoles que hay hermanos encubiertos, ¿sí? Hermanos que están ahí al acecho, son como cámaras de video grabándote, encubiertos. Y si hay alguien aquí encubierto, en el nombre del Señor, mejor entregale tu vida a Él. Y en vez de oponerse a la verdad, que el Señor conquiste tu corazón con su gracia. Y yo saco una aplicación en estos primeros 2 versículos, hermano. Discierne la falsedad sutil con la verdad escrita. Pedro los presenta, Pedro los desenmascara. Quedamos advertidos de quiénes son, dice, y cómo proceden en el primer principio. Pero después de esto, entonces Pedro nos lleva ahora a referirse al carácter de ellos. Y note cómo en el versículo 3, en su primera parte, dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. El principio es este. También, hermanos, quedamos advertidos de cuáles son sus motivaciones. ¿Cuál es la motivación de un falso maestro? La motivación de un falso maestro es, dice ahí, avaricia. Y entonces usted me va a preguntar: pastor, ¿pero qué clase de avaricia? Es que le voy a saber decir, hay muchas clases de avaricia. Está esa avaricia de que yo quiero tener más, ¿sí? De que yo quiero poseer más. Y en vez de poseer yo, qué contradictorio, ¿no? Son las posesiones que me poseen a mí. Son mis ídolos, son mis dioses, lo que yo tengo. Sí, pero también está esa avaricia de notoriedad, de querer ser reconocido. Está esa avaricia de la posición, del poder. Está esa avaricia de la autoridad, de que todos los demás se sometan a mí. Y cualquier otra clase de avaricia. Ahora, mire la palabra que usa Pedro, por favor, en el versículo 3. Dice ahí: por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ahora, para explicar esto de palabras fingidas, aquí le traje esto. Le traje esto. Usted sabe qué es. Lo entiende, ¿verdad? Todos lo entendemos. Aquí hay botellas plásticas y de aluminio también. Pero lo traigo para entender lo que significa palabras fingidas. Pastor, y entonces usted ya nos trae basura a la iglesia. ¿No le bastó tirar basura la otra vez? Ahora, no, tranquilo, ya está embolsada. Pero dice Pedro, palabras fingidas. Y la palabra que se traduce aquí con 2 palabras, palabras fingidas, en el original es una sola palabra. Y la palabra es plastos. ¿De dónde viene nuestra palabra plástico? La palabra allí es plastos, plástico. Y esto que usted se tomó, esto es reciclable, esto es plástico. Y este plástico, cuando lo reciclan, se va a convertir en algún adornito en su casa. Se va a convertir en algún utensilio de cocina. Se va a convertir, qué sé yo, en algún juego para niños. Se va a convertir en cualquier otra cosa. Lo que Pedro está diciendo es que el plastos de estos falsos maestros son palabras plásticas, que significan una cosa hoy y después van a significar otra, y después van a significar otra, y va a significar otra. Y así es como muchos viven engañados en su fe. Muchos siguen a estos falsos maestros con palabras fingidas. Mostrar, hermanos, un corazón sin plastos, sin plásticos, es decirle no a estos falsos maestros que toman la palabra, la estiran y la estiran
Y significa una cosa, pero después significa otra, y después significa otra, de tal manera que reciclan. ¿Comprendemos el principio? Y aquí entonces los falsos maestros, su carácter, dice, su avaricia los domina. Y en todo lo que vamos a ver en Pedro, y por lo que ya leímos también en Judas, oigan, lo que menos tienen estos es gracia. Lo que sí tienen es codicia. Lo que sí tienen, hermanos, es beneficiarse de otros, no sacrificarse por la gente. Lo que sí tienen es explotarles, no servirles. Lo que sí tienen es ser sensuales y no espiritualidad. Entonces, cuando venimos a estos versículos que Pedro nos da, hermanos, no se trata de darle nueva revelación a la Biblia. No se trata de meterle significado a la Biblia. Es sacarle su significado para que signifique lo mismo hoy para nosotros como lo fue para la primera audiencia que lo leyeron a él. ¿Sí se da cuenta? Es una palabra firme, constante. Y entonces aquí sacamos otra aplicación. Y la aplicación que yo saqué de esto es esto. Hermanos, conozcamos la palabra. Conozcamos la palabra, leamos la palabra, meditemos en la palabra, memoricemos la palabra, platiquemos de lo que Dios nos está enseñando en su palabra, hablemos de lo que Dios es en su palabra y así, entonces discernir el olor a zorrillo podrido, ¿no? En este mercado religioso. Lo último que va a decir Pedro es en el versículo 3, en su parte B. Dice, sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Sabe? Me llamó la atención las dos formas en cómo Pedro lleva entonces a que entendamos qué es lo que resulta de la falsedad. El principio es este, entonces. También, hermanos, dice Pedro, quedamos advertidos de cuáles son los resultados de la falsedad. Nos queda claro. Y allí nos va a hablar de ellos mismos, de estos. Dice, sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda. Y es que esa condenación no se duerme. Y en el contexto de cómo Pedro lo explica desde el principio, es que es otra manera de decir él que la pronta venida de Cristo está a las puertas. Y que esa venida de Jesucristo significa que Él va a juzgar a estas personas, que Él es el juez que viene a tratar y llevar las cuentas, pero bien claras, con todos aquellos que malversan sus verdades. ¿Saben que con esto, cerrando, dentro de unos minutos, leí en Mateo algo que me llamó la atención, que nunca lo había meditado como en esta ocasión. Pero en Mateo 15 y también explicado por Marcos, ahí habla que vienen los fariseos y los escribas y le reclaman al Señor que porque sus discípulos no se lavan las manos para comer. ¿Lo recuerda, no? Le reclaman al Señor, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y la respuesta del Señor allá es bien amplia y les dice a ellos que no es lo que entra lo que contamina al hombre, porque al fin y al cabo eso termina en la letrina, les dice. Lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. Y entonces el Señor los confronta también de una manera pública e incluso el Señor va a hacer alusión a la profecía de Isaías en aquel pasaje. Y bien decía Isaías, dice el Señor allá, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y entonces ahí el Señor los lleva en Mateo capítulo 15 a una confrontación, pero tan directa que, oigan, es tan fuerte, pero tan fuerte que los discípulos después le dicen al Señor, Señor, parece que se enojaron. Pues ahí déjenlos, dice el Señor. Son ciegos, guiando ciegos. Pero revisando el pasaje, allá en el versículo 9, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y esa es la esencia, hermano, del falso maestro. Eso es vivir en una religiosidad. El falso maestro se distingue por dar mandamientos suyos, no mandamientos de Dios. Así que estos discípulos allá les dicen: Señor, se ofendieron con estas palabras tuyas. Pues ahí déjenlos, dice el Señor. Son ciegos, guiando a ciegos. Pero no solamente ellos, habla de los que los siguen. Hermanos, cuídese, cuide su corazón, cuide su mente. Certifique lo que oye con la palabra. Filtre lo que oye con la palabra. Y porque dice allá, disuadirán, o sea que todos podemos estar expuestos, pero mientras la palabra esté siendo discernida, leída, comprendida, oíd y entended, les dice. Es que ¿acaso ustedes tampoco entendieron? Les dice el Señor a sus discípulos en Mateo 15. Es que ustedes no entendieron lo que estoy diciendo. Les dice, oíd y entended. Y así es como venimos a nuestra verdad, con que esta mañana este Pedro nos invita a que nosotros estemos así enterados y advertidos de quiénes son estos y cómo proceden, de cuáles son sus motivaciones y también de lo que resulta de la falsedad. Y la verdad es esta, hermanos: crece en tu discernimiento de la verdad para protegerte de la falsedad. Crece en tu discernimiento de la verdad para protegerte de la falsedad. Y que apenas estos primeros 3 versículos nos lleven a descubrir todo lo otro que Pedro nos quiere decir en todo el capítulo 2. Y con eso oramos al Señor. Padre, muchas gracias, porque tu palabra sigue siendo la verdad. Porque tu mismo Hijo te oró, Señor, pidiéndote: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Y oro, Señor, para que tu pueblo en esta mañana sea un remanente en donde haya una cabida amplia en nuestro corazón de tu palabra, Señor, para creerla, para santificarnos en ella, para caminar a la luz de tu voluntad y tu propósito. Y quedamos advertidos a través de Pedro lo que tú nos has sabido decir, Señor. Lo aceptamos, lo recibimos y también aceptamos el reto de permanecer en ella para, en este mundo de terrorismo religioso, Señor, en este mundo de oscuridad, de paganismo y de tantas cosas contrarias a tu palabra, haznos ser portadores de ella con una vida cambiada, Señor. Y que de esa manera el testimonio de cada uno de nosotros sea tan convincente como para que se den cuenta que también ellos tienen solución a su vida. Gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos. Y gracias por todo lo que continúa al aprender juntos tu palabra y con tu bendición durante el día de hoy. Te lo pedimos así, con gozo y gratitud, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.